Desde hace décadas y cada vez más en aumento, hemos visto cómo se arrasan y se destruyen hábitat y ecosistemas a nivel mundial. Lejos de ser accidentales, estos incendios y estos desmontes responden a una lógica económica que busca constantemente la expansión de la frontera agrícola. Este modelo productivo lejos está de ser nuevo y en Barricada te contamos por qué. Buenas. Bueno, esta semana les traemos un nuevo video, esta vez sobre el modelo agroexportador. Y acá hay un tema de favoritismos porque amo este tema, así que suscríbanse al canal, vayan a ponerle mucho amor a este video, a darle me gusta, a preguntar cositas, comentar, recomendar, etc. ¿Qué fue? ¿Cuándo lo podemos ubicar? ¿Y en dónde lo podemos ubicar? Bueno, para situarnos un poquito, podemos decir que por las grandes similitudes que existen, el modelo agroexportador se implementó en la mayoría de los países latinoamericanos entre más o menos el último cuarto del siglo XIX, es decir, 1880 aproximadamente, y 1930. Bueno, se basó en un modelo económico sostenido en una alianza entre las oligarquías locales por un lado, el capital extranjero por el otro. Se dice que estas alianzas son subordinadas y son dependientes porque marca el ingreso de los países latinoamericanos al mercado mundial como exportadoras de materias primas y alimentos demandados por las potencias europeas. Si pasamos en limpio, se dibuja una clara división internacional del trabajo, donde la productividad latinoamericana está condicionada por las demandas de los países imperialistas. Entonces, si nosotros nos quisiéramos imaginar un esquema, por ejemplo, países como Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Ecuador, exportan materias primas como por ejemplo trigo, carne, lana, azúcar, banana, e importan manufacturas y capitales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de capitales? No sé si les sonará conocido el concepto, pero estos capitales ingresan a los países en forma de lluvia de inversiones que se materializan en equipamientos agrícolas, en vías férreas, en puertos, en instalación de frigoríficos. Pero ojo, no es que Inglaterra, por ejemplo, venga a los países latinoamericanos y busque unirlos y tirar vías férreas por ahí. Lo que se intenta es hacer más efectiva y acelerar la producción y la salida de estas materias primas hacia Europa. De esta manera, las vías férreas, los ferrocarriles unen los principales centros productivos con los puertos y desde los puertos con los países inversores. Estos capitales entonces son emitidos por grandes multinacionales que son las que toman las decisiones comerciales, por ejemplo, qué se produce, qué no se produce, cuánto se produce. Y acá es importante que retomemos un poco el concepto que planteamos al principio sobre las alianzas subordinadas y dependientes. Estas inversiones ingresan a los países latinoamericanos en forma de empréstitos al Estado. Y yo sé lo que muchos deben estar pensando en este momento. ¿De verdad alguien se pensó que la deuda externa era algo nuevo? Pues no, mi ciela. Este modelo económico marca un tipo de estructura productiva, pero también determina un tipo de tenencia de la tierra. Grandes hectáreas, y estoy hablando de miles y miles, son concentradas en lo que se llaman grandes propiedades latifundistas a manos de pequeñas familias ricas y poderosas. Estas familias se han hecho con esas grandes propiedades y grandes cantidades de tierras a partir de la expropiación y privatización de esos mismos territorios que antes eran territorios comunales. Pero este modelo también marca un tipo de geografía, un tipo de espacialidad agrícola en donde ciertas zonas son políticamente más importantes porque son productivamente más ricas. Si nosotros nos retrotraemos, por ejemplo, a la Argentina de esos años, vamos a encontrar que la zona pampeana, que reúne las provincias de Buenos Aires, de La Pampa, de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos,
Es una zona que concentra la mayor parte, es decir, más de la mitad del equipamiento agrícola de ese tiempo, en donde el equipamiento agrícola más moderno se concentra solamente en Buenos Aires. La producción agrícola estaba concentrada en Argentina principalmente a la siembra y cosecha de granos para el ganado. Por ejemplo, trigo, por ejemplo, maíz, alfalfa. También a la producción lanera y a la producción cárnica. Estas materias primas eran exportadas principalmente a Inglaterra, a Alemania, a Francia, a Italia y a Estados Unidos. De esta manera, la mayor parte de las ganancias que Argentina obtenía de la venta de materias primas y de alimentos era nuevamente reinvertida y redirigida a los países europeos y a Estados Unidos para la compra de maquinarias y manufacturas. El conservadurismo, que por ese momento dominaba política y económicamente el país, se empeñó en demostrar que las mayores ventajas comparativas eran agrarias. Por ello se produjo un vuelco hacia todas las actividades agrícolas ganaderas y se anuló cualquier tipo de política que fomentara la industria local. Esto hizo que Argentina, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, se conviertan en países absolutamente dependientes de la importación de industria pesada. El modelo agroexportador se desarrolló a partir de la instauración de estados nacionales americanos que garantizaron condiciones de inversión para el capital extranjero. La División Internacional del Trabajo, de la que hablamos al principio, que colocó a los países del continente como productores de materias primas, determinó un tipo de desarrollo económico que aún con sus matices puede verse en la actualidad. La instauración de monocultivos, la masificación en el uso de agrotóxicos y el corrimiento constante de la frontera agrícola son resultados directos de un modo de producción que busca constantemente la ampliación de sus ganancias a partir de la sobreexplotación de la naturaleza. Bueno amigos, nos gustaría seguir contándoles un poco más, pero llegamos al final de este video. Si les gustó, le pueden poner un me gusta y pueden también empezar a seguirnos. Además recuerden que tenemos página en Instagram que se llama @barricadahistoria. Les mandamos un beso grande y esperamos verlos la próxima.